Estábamos, el jueves pasado comenzamos a hablar acerca de un tema muy importante. Ya les voy a compartir aquí pantalla. Un momento. Estábamos hablando el jueves pasado sobre el ocultismo. Y concretamente hablamos sobre hechicería y el espiritismo y de cómo la Biblia condena estas conductas eh, que Dios ha considerado un pecado. Tenemos que tener claro que el ocultismo para Dios es un pecado y es un pecado abominable. En ese sentido, señalamos y no pudimos terminar con un problema que hubo en la conexión y por eso quedó pendiente concluir este tema. Lo que haremos en la sesión de hoy. Pero antes de concluir, entonces, hagamos un repaso de lo que estudiamos en la sesión anterior. En la sesión anterior, dando que la palabra ocultismo viene de la palabra latina occultus y contiene la idea de cosas que están escondidas y que son secretas y misteriosas. Podemos mencionar tres características distintivas del ocultismo y en ese sentido indicamos que el ocultismo trata de cosas secretas o escondidas. Número dos, dijimos que el ocultismo tiene que ver con operaciones o sucesos que parecen depender de poderes humanos más allá de los cinco sentidos. Y tercero, que el ocultismo tiene que ver con lo sobrenatural o paranormal y con la presencia de fuerzas espirituales. Dijimos también que dentro del ocultismo se puede mencionar la hechicería, la magia, la quiromancia, la cartomancia, la adivinación, la tabla de escritura espiritista llamada como la tabla Ouija, las cartas del tarot, el satanismo, el espiritismo, el demonismo y la utilización de las bolas de cristal. Sin duda alguna, esta lista puede definir muchas otras prácticas más. También hablamos de quién era la persona que estaba detrás del ocultismo y dijimos que sin duda alguna detrás del ocultismo se encuentra Satanás, quien es mentiroso y padre de mentir, y que es el padre del engaño. Aún mencionamos que el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, señala que Satanás se viste como ángel de luz para engañar a las personas. Y estuvimos hablando y mencionando algunas escrituras bíblicas con relación a las prácticas. En ese orden de ideas, entonces vamos a precisar algunos puntos y vamos a profundizar en esto del ocultismo para que nos quede claro que Dios condena esta práctica pecaminosa y que para Dios la hechicería, la magia, el ocultismo son prácticas abominables, son prácticas completamente abominables. Bueno, habíamos visto, como les decía, algunas escrituras que nos hablan acerca de la hechicería. Actualmente se muestra la hechicería como algo que es normal e incluso se viene vendiendo la idea de que la hechicería es algo bueno y en algunos casos algo divertido.
Y la hechicería, al igual que la mentira, es un pecado. Así como se ha tratado de disfrazar la mentira y se ha clasificado a la mentira en algunas mentiras que piadosas y otras mentiras graves, lo cierto es que no hay mentiras, hay mentiras graves. La mentira es mentira y no tiene una clasificación. La mentira es un engaño, es la intención de engañar a otra persona, de ocultarle algo a esa persona. Por otro lado, también así mismo se ha hecho con el ocultismo, con la hechicería, con la brujería, con la magia. Y en ese orden de ideas hay algunas personas que han clasificado estas conductas y algunos llaman la magia, la clasifican en magia blanca y magia negra. Y dicen que la magia blanca es, entre comillas, una magia buena, porque es la magia que busca brindarte una protección, brindarte salud, brindarte bienestar. Entonces, dentro de la supuesta magia negra encontramos algunos elementos a los cuales se le hacen unos rezos, algunos ritos y se utilizan como amuletos para brindar protección, para brindar seguridad, para brindar suerte, entre otras cosas. También encontramos dentro de esa supuesta magia blanca algunos rituales que algunas personas se practican, ya sea para librarse supuestamente de energías negativas o para brindarles protección y bienestar o buena suerte. También existen brebajes o bebedizos que se preparan y que las personas toman también para alguna manera buscar algún bienestar o alguna bendición o alguna aseguranza o protección. Entonces, a eso se le llama, entre comillas, magia blanca. Y dicen algunas personas que esta magia blanca es utilizada para el bienestar de las personas, para protegerlos, para sanarlos, para librarlos, para guardarlos, para bendecirlos, para darles suerte, etcétera, etcétera. Perdón. Por otro lado, están las personas que hablan de la magia negra. Y esta magia negra es la magia que se dirige contra los enemigos. Son aquella magia, aquellos ritos que se dirigen contra aquellas personas a quienes quiere hacérsele algún daño. Entonces, dicen algunos que esta magia negra puede causar discordia entre la familia, puede causar pleitos, puede causar incluso esterilidad en una pareja, en una mujer, en un hombre, enfermedades e incluso podría hasta causar la muerte. Entonces han clasificado la brujería, la hechicería, el ocultismo y la magia entre blanca o negra. Pero lo cierto es que Dios no distingue entre magia blanca o magia negra. Eso no es más que un engaño de Satanás para que las personas sean llevados y esclavizados por esta magia. Habíamos visto una escritura muy importante el jueves pasado que encontramos que dice la palabra de Dios que quien practique la hechicería, Dios estará contra ellos y Dios se volvería contra ellos. Y es que la hechicería o la brujería es un pecado que, como todos los demás pecados, nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Entonces lo que quiere Satanás, el diablo, es que nosotros nos esclavicemos en la hechicería, en la brujería, para de esta manera apartarnos de nuestro creador.
Hay muchas anécdotas acerca de la brujería, acerca del ocultismo, acerca de las brujas. Algunas personas le atribuyen un poder sobrehumano y un enorme poder. Hay otras personas que le atribuyen algunas facultades, incluso de desdoblarse y de salir del cuerpo y viajar en el plano astral. Lo cierto de todo esto es que sí existen las potestades y huestes de maldad. Los espíritus de maldad son una realidad. La Biblia habla de ellos. Satanás y sus huestes de maldad son una realidad. Y hay personas que se apegan a ese poder. Nosotros como cristianos tenemos que entender algo. Porque es que Satanás, a través de este pecado de hechicería y brujería, quiere engañar a las naciones y quiere engañar a la humanidad, haciéndoles ver que Satanás tiene un poder inconmensurable, un poder infinito, un gran poder que sobrepasa todas las cosas. Y a través de la brujería incluso se ha querido llenar de terror y de temor a las personas. Pero el cristiano tiene que tener en cuenta algo, que Satanás y todo su ejército son parte de la creación de Dios, por lo tanto, subordinados del Señor. Y su poder no está por encima y ni siquiera se iguala al poder de Dios. Fíjese que la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis, cuando nos narra la rebelión de Satanás el diablo, nos indica que Satanás el diablo fue expulsado del cielo. Y fue expulsado del cielo por haberse rebelado contra Dios. Y, y en este orden de ideas podemos entender que el poder de Satanás no es infinito y tampoco se compara al poder de Dios. Y no se compara con el poder de Dios porque ya Dios y Satanás se enfrentaron en esa gran batalla y Satanás fue expulsado de el cielo. Fíjese que también encontramos una parte en el libro de Job. Cuando en el libro de Job encontramos concretamente en el capítulo 2, versículo 4 al 6, que Job va a pedirle permiso a Dios para poder poner a prueba a Job. Y fíjense cómo Satanás, para poder poner a prueba a Job, debió pedirle permiso a el Señor. Y no solo eso, sino que también debió obedecer la advertencia que le hizo Dios de no atentar contra la vida de Job. En ese sentido y en ese contexto entendemos que Satanás se sujeta al poder de Dios. Cuando Jesús enfrentó a Satanás en el desierto, en plena tentación, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Le habló con esa autoridad y dice la escritura que al instante Satanás se apartó de él. También leemos en los evangelios, leemos muchas escrituras en las cuales Jesús echaba fuera demonios y espíritus inmundos que habían tomado posesión en cuerpos de seres humanos. La Biblia no entra en detalles en cuanto a lo que pueden o no pueden hacer los demonios, porque es que la Biblia no
le interesan esos detalles. Para Dios esos detalles son irrelevantes. La Biblia es cristocéntrica. Lo que interesa a la Biblia es el, la grandeza, el poder y las cualidades, los atributos de Dios son los que se resaltan en las sagradas escrituras. Entonces, el poder de Satanás y el poder de sus demonios no se compara con el poder de Dios. En el libro de las revelaciones, es decir, el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, nosotros encontramos que Dios expulsó a Satanás y lo hizo descender como un trueno. Jesús describió ese momento y dijo, yo veía a Satanás caer como un trueno. Satanás fue expulsado por el poder de Dios, por haberse rebelado contra Dios. Finalmente, las escrituras nos dicen que Satanás será juzgado, el Mesías, por Jesucristo, y será echado al lago de fuego, que arde con fuego y con azufre. Entonces, en las escrituras encontramos múltiples versículos que hablan acerca de el poder de Dios y nos señala que el poder de Dios está por encima del poder de Satanás. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículos 6 al 11, encontramos un pasaje muy interesante que me voy a permitir leer. Ahí encontramos un pasaje del apóstol Pablo y Bernabé. Y dice lo siguiente: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamó a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces mire que este mago que encontraron allí, mientras Saulo y Bernabé predicaban las buenas nuevas al procónsul Sergio Paulo, este mago llamado Ver Jesús o Eliamas se les oponía. ¿Por qué se les oponía? Porque él estaba bajo la influencia de unos poderes demoníacos, ocultos, y no le interesaba que el procónsul conociera la luz del evangelio. Su interés era mantenerlo esclavo ante el pecado del ocultismo. Pero mire lo que pasa en el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, fíjese cómo aquí estos poderes que pregonan, estas personas que practican lo oculto, son poderes que no están por encima del poder de Dios. Son poderes que no afectan a los hijos de Dios. Por esa razón, los hijos de Dios no podemos vivir atemorizados por lo que haga una bruja, por lo que haga un brujo. Y me refiero a esto porque hay muchos creyentes hoy en día que han sido engañados y que ustedes los ven que tienen un temor absoluto por estos poderes ocultos. Si bien es cierto, no podemos negar que existen, porque ciertamente existen, tampoco podemos atribuirles un poder desmedido, ni tampoco podemos vivir atemorizados. Nosotros debemos entender que estos poderes ocultos no tienen ninguna potestad ni ningún derecho legítimo sobre los hijos de Dios. Y ello así lo encontramos nosotros soportado en varios textos bíblicos. En el libro de los Colosenses, el Señor nos dice que Él nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y que hemos sido trasladados del reino de su amado Hijo Jesús. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Así también la Escritura nos dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por otra parte, el libro de Números, capítulo 23, versículo 23, en el Antiguo Pacto nos dice: porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob, a Israel: ved lo que ha hecho Dios. El Señor ha señalado que no hay adivinación que valga, o no hay brujería efectiva contra su pueblo. Hay un pasaje de las Escrituras que nosotros encontramos cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida y debía pasar por las tierras de Moab. En ese momento, el rey de Moab, cuyo nombre era Balac, atemorizado por el pueblo y tratando de impedir que el pueblo de Israel pasara por sus ciudades, contrató a un brujo llamado Balaam. Este relato lo encontramos nosotros en el libro de Números, capítulos 22 al 24. Y este rey Balac contrata a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Y le da una suma de dinero y unos presentes y unos dones. Le dice: maldice ahora este pueblo. Maldice ahora este pueblo. Cuando Balaam se subió en una colina en lo alto para maldecir al pueblo, dice la Escritura que fue tocado por el Espíritu de Dios y en vez
de declarar maldición comenzó a declarar bendición. Cuando el rey Balac escuchó esto, dijo, pero ¿qué estás haciendo? Si yo te pagué fue para que lo maldijeras, no para que lo bendijeras. Y Balaam le dijo, es que no puedo maldecir. No puedo maldecir lo que ya Dios ha bendecido. Y dice la palabra de Dios que en ese momento, el relato bíblico, que Balaam dijo, no puedo maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Y este es un principio muy importante. La maldición que viene de Satanás nunca será superior a la bendición de Dios. Porque es que la bendición de Dios ha salido de la boca de Dios. Ha sido Dios quien la ha expresado. Y la palabra de Dios tiene unas cualidades, y es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ella hace aquello para lo cual ha sido enviada y nunca retorna vacía. En tanto, las maldiciones salen de bocas humanas que están amparadas en un poder subordinado de Dios. Y cuando digo subordinado de Dios, no es porque Dios avale el mal, sino porque las competencias que tienen los ángeles caídos y los demonios, entre otras cosas, son competencias y dones que Dios les ha dado y que llegará el momento en que Dios los juzgará por esas cosas. Entonces, nunca va a ser la maldición superior a la bendición. Hay un pasaje en el libro del profeta Jeremías que dice lo siguiente. Concretamente, perdón, en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna palabra, ningún arma forjada, ningún agüero, ningún hechizo. Contra el pueblo de Dios no hay agüero, no hay hechizo. Contra el pueblo de Dios no hay adivinación que valga. Las escrituras son muy claras que estas maldiciones nada tienen que ver con el pueblo de Dios. Yo les voy a contar una anécdota personal. En alguna ocasión, hace más o menos unos 15 años, tal vez, yo fui encargado de liderar una obra en un barrio que se llama La Victoria. Es un barrio que queda por los lados del Socorro. Y estaba yo en una comunidad allí liderando esa comunidad. Y recuerdo que a mí me habían enviado allí porque esa comunidad estaba bajo muchos ataques espirituales y me habían encomendado a mí hacer frente a esa situación. Cuando ya yo tenía más o menos, desde que yo llegué, yo identifiqué que había unas personas que siempre, había una persona que siempre frecuentaba el servicio y que practicaba el ocultismo. Y que mientras estábamos en el servicio, la predicación, esa persona estaba tratando de hacer oposición, así como hacía este Bar Jesús, del que hablamos, que quería impedir que el procónsul Pablo conociera el evangelio,
De esta misma manera, esta mujer hacía oposición para que las personas que estaban allí no entendieran las buenas nuevas. Sin embargo, cuando esa persona se dio cuenta que sus hechizos no surtían efecto, pasado algunos meses, cualquier día yo llegué a predicar y yo veía a los miembros de la comunidad muy angustiados. Y yo decía, yo estaba predicando y yo decía para mis adentro, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Yo veo a la gente muy angustiada y muy tensionada. Y vi en la primera fila de la iglesia a 5 mujeres que era la primera vez que las veía y las vi todas sentadas en la primera fila. Pero yo desconocía quiénes eran esas mujeres. Me llamaba la atención a los hermanos muy tensionados, clamando a Dios fervientemente y decían, Señor, guárdanos, cúbrenos con tu sangre. Algunos decían, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo seguí predicando. De pronto, en medio de la predicación, el Espíritu Santo de Dios vino sobre mí. Y lleno del Espíritu Santo, me dirigí a aquellas mujeres que estaban sentadas en la primera banca. Y sin yo conocerla y saber quién era, pero el Espíritu Santo que todo lo sabe, les habló y les dijo estas palabras. Mujeres, hijas del diablo, arrepiéntanse de su pecado. Han venido a mi casa a traer hechicería, a traer maldad. Mas ahora mismo el Espíritu de Dios está contra ustedes y el Espíritu de Dios es fuego consumidor. Que el Espíritu Santo de Dios consuma y queme toda maldad en ustedes. No había terminado el Espíritu Santo de decir esas palabras cuando esas mujeres salieron de esa iglesia como alma que lleva el diablo, dando gritos y alaridos y corriendo como unas personas desquiciadas. Cuando eso aconteció, algunos de los miembros de la iglesia se tiraron de rodillas, otros comenzaron a brincar y a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Hasta ese momento yo todavía seguía totalmente ignorante de qué es lo que pasaba. Y en ese momento fue cuando uno de los líderes de la iglesia que tenía muchos años de estar ahí, que conocía la comunidad, se dirigió a mí y me dijo, hermano, usted no sabe lo que acaba de pasar. Y yo le dije, no tengo ni idea qué pasó. Dice, esas mujeres que están allí, esas mujeres que estaban allí, son reconocidas brujas y son catalogadas como las 5 brujas más poderosas de todo este sector de la ciudad. Y han venido hoy aquí porque han escuchado de lo que se está predicando aquí y han venido a hacer oposición. Pero el Espíritu Santo, que todo lo sabe, el Espíritu Santo les tenía guardada su reprensión. Fíjese entonces que el poder de Dios está sobre todas las cosas. Yo ni siquiera sabía quiénes eran esas señoras, no me preparé para nada, pero el Espíritu Santo, que es nuestra retaguardia, nos enseña todas las cosas y nos muestra todas las cosas. Y así, muchas anécdotas que hemos vivido. En alguna ocasión también, el Señor puso a una persona
que estaba en el ocultismo y que pertenecía a un movimiento satánico. El Señor tocó su corazón para que él se saliera de ese movimiento satánico. Y esa persona procuraba salirse, pero no encontraba cómo salirse. Y algún día en una noche tuvo un sueño, y en ese sueño el Señor le mostró un escenario, varios escenarios, donde había muchas personas que se contaminaban con los placeres de este mundo. Y en ese sueño él pudo verme a mí y me dice que él veía cómo todas las personas se contaminaban con las cosas del mundo. Sin embargo, yo estaba en medio de todo, pero no participaba de ninguna de ellas. Y en este sueño le escuchó una voz que le dijo: José Félix es un hijo mío, él te puede ayudar, búscalo. Esa persona a la mañana siguiente me contactó, me llamó, me contó el sueño. Y comenzamos a orar y comenzamos a hacerle el discipulado para que él abandonara ese grupo satánico. En ese proceso él tuvo unas crisis nerviosas porque decía que veía demonios, que cuando encendía la televisión veía espíritus, que cuando se asomaba por la ventana de su casa veía espíritus. Y decía él que dentro de su grupo había un brujo y que él había dicho que lo mataría por haberlos traicionado. Y él estaba lleno de temor porque decía él que cosas que ese grupo había hecho y que eran cosas muy terribles. E incluso había visto cómo ese grupo había procurado la muerte, había causado la muerte a algunas personas. Yo estaba lleno de temor. Ese día oramos y con la palabra y las escrituras en mano, yo le enseñé que el poder de las tinieblas no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Y ese día él me dijo que había recibido un ultimátum de ese grupo y le dijo que si no se arrepentía de haberlos traicionado, al día siguiente a X hora él iría a la puerta de su casa para matarlo. Entonces este joven estaba muy, muy atemorizado. Y yo le dije: no te preocupes, que a esa hora yo voy a estar aquí y te voy a... Y así fue. Así llegué a su casa y ahí estuve. Estábamos allí sentados en la sala conversando, orando y leyendo las escrituras cuando sonó el timbre. Cuando sonó el timbre yo abrí la puerta y era aquí el famoso grupo de el grupo satánico. Recuerdo que yo abrí la puerta y le sonreí. Le dije: buenas tardes, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Él preguntó, quedó así como impactado cuando me vio, preguntó por el joven. Yo le extendí mi mano y le di mi mano para saludarlo. Y cuando él me dio la mano, yo le apreté la mano y le dije: el Señor te bendiga. No le dije nada más, solamente le dije: el Señor te bendiga. Aquel joven salió corriendo y bajó esas escaleras como alma que lleva el diablo y nunca más apareció. No le dije nada más, simplemente lleno del Espíritu le dije: el Señor te bendiga. Y es que la Escritura dice: bendice a los que te maldicen. Y allí ratificamos nuevamente el principio bíblico de que nunca la maldición estará por encima de la bendición. La bendición es un poder superior por cuanto ha salido de la boca de Dios. No hay maldición
que pueda permanecer frente a la bendición de Dios. Y podemos ver muchas escrituras y podemos compartir muchas anécdotas, pero esto no se trata de mí, se trata de cada uno de nosotros y de que entendamos lo que dice la palabra de Dios respecto de la hechicería y que entendamos que la hechicería y la brujería no es más que un engaño de Dios para atemorizarnos y para esclavizarnos en el pecado. El poder de Dios es un poder superior. Torre fuerte es Jehová, dijo el salmista. A él correrá el afligido y será guardado, será salvado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Contra los hijos de Dios no hay hechizos, contra los hijos de Dios no hay hechizos, contra los hijos de Dios no hay agüero. Dios es un Dios veraz, un Dios radical, y Dios trata con extrema, con mucha, con extremo radicalismo la brujería. Y Dios dice claramente que no se halle entre mi pueblo quien practique la brujería. La brujería es algo de mucho tiempo atrás. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, encontramos que cuando Moisés se presentó ante Faraón, dice que Moisés tiró su vara y la vara se convirtió en una serpiente. Dice que Faraón entonces llamó a los sabios, a los hechiceros y a los magos que habían en Egipto para que ellos hicieran encantamientos y también hicieran las promesas y las proezas que había hecho Dios por mano de Moisés. Y dice que también salieron de ellos unas serpientes. Pero dice ese relato que la serpiente que salió de la vara de Moisés se comió a todas las demás. El poder de Dios está por encima del poder del mal. El poder de la bendición está por encima del poder de la maldición. Mis queridos hermanos, apartémonos de este pecado de la hechicería y de la brujería. No tenemos por qué buscar en espíritus, en fuerzas ocultas, aquello que nos es escondido o que nos es oculto. Para ello ya Dios ha dispuesto un camino. El camino es Jesús. El camino es la oración en Cristo. La Escritura dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús le dijo a los discípulos antes de partir, hablando del Espíritu Santo, les dijo, y el Espíritu Santo, el Consolador, el cual yo enviaré a vosotros, Él los guiará a toda la verdad, porque Él tomará de lo que está en el corazón del Padre y os hará saber. Entonces, ¿de qué manera a nosotros Dios nos revelará esas cosas grandes y ocultas que no conocemos? Nos las revelará a través de su Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Y no solo nos guía a toda la verdad, sino que toma aquellas cosas íntimas que están en el corazón del Padre y nos las hace saber. No tenemos que acudir a magia, a brujos o a hechiceros, ya sea para buscar un bienestar, para buscar una aseguranza, para buscar una protección o para buscar hacer daño a otros. No, nuestra vida no puede estar encaminada hacia la maldad.
Si queremos protección, si queremos seguridad, nuestra protección y nuestra seguridad la tenemos en Dios. Dios es nuestro protector. Él es nuestra torre fuerte. En Él está anclada nuestra vida. Él es escudo alrededor de nosotros. Pero no solamente es escudo alrededor de nosotros, Él es nuestra bendición y Él es nuestra heredad. Mis queridos hermanos, apartémonos del pecado, del ocultismo y de la hechicería para no ser víctimas o no ser objeto del castigo y de la ira de Dios. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Si usted está hoy aquí y quiere hacer una oración de fe, yo le voy a invitar a que usted repita después de mí esta oración. Padre Celestial, vengo delante de ti hoy, reconociendo que soy pecador y que tú enviaste a tu único Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz por mí. Por eso ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Te pido, Señor, que borres todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. También te pido que envíes a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón, para que a partir de hoy me ayude a vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted en algún momento de su vida ha practicado el ocultismo, la hechicería, la magia, o usted ha constituido algún amuleto que lleva a todas partes como su protección y que tiene su fe puesto en ese objeto, ya sea que lo tenga en su cuerpo, ya sea que lo utilice como una prenda o un ornamento, ya sea que lo tenga en su hogar, en su oficina, donde quiera que lo tenga, yo le invito a que usted abandone eso y que ponga su fe en Dios. Ese objeto no lo va a librar de nada. Ese objeto y esa fe en esa aseguranza o ese amuleto no le van a garantizar a usted la salvación y la vida eterna. La vida eterna, la salvación y la bendición la encontramos en Dios, en el Hijo, en Jesucristo. Si usted en algún momento tiene alguno de estos objetos, despréndase de él y aférrese a Dios. Si en algún momento usted de su vida ha practicado la hechicería, la brujería, en cualquiera de sus modalidades, lectura de las cartas, el café, el tabaco, la tabla Ouija y cualquier otra forma de hechicería, yo le invito a que usted se arrepienta en este momento y haga esta oración conmigo. Puede repetir después de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, en el día de hoy, Señor, reconozco que he pecado contra ti, habiendo puesto mi fe en cosas vanas y huecas, habiendo practicado y buscando seguridad y tranquilidad en lo oculto. Señor, pero hoy me arrepiento de este pecado para anclar mi fe en ti, en tu Hijo Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me perdones y me limpies de este pecado
Y que a partir de hoy, Señor, tú pongas en mi corazón el deseo de seguirte y de amarte. En el nombre de Jesús lo pedimos para tu gloria y para tu honra. Amén. Que Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haberse conectado y muchas gracias por haber escuchado esta lección del día de hoy.